Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Felipe Casas y junto con mi grupo el tema a tratar del capítulo 5, antes y después de mecanizar. Esta es la agenda que vamos a manejar y comenzamos con las órdenes y planificación del trabajo. Las órdenes de trabajo son documentos en donde se consignan todas las operaciones para llevar a cabo en determinada pieza. Cada operación lleva sus correspondientes instrucciones y el lugar o máquina donde se van a llevar a cabo. También es importante resaltar que la orden de trabajo puede indicar cosas que van por encima en prioridad de lo expuesto en los planos, como por ejemplo indicar que se debe dejar material sobrante para prever el encogimiento en dimensiones de una pieza por algún tratamiento térmico posterior. Aquí se puede distinguir distintas partes en la orden de trabajo. Se tiene el número de pieza, el número de orden, el número de dibujo, la cantidad de piezas, entre otros. Ya en la figura de abajo se tiene una casilla de revisiones en la esquina superior derecha, la cual se va actualizando a medida que se realizan cambios a la pieza. El número de partes se compone del número de dibujo seguido del número de detalle. Este número de detalle corresponde a la parte, sección o detalle específico de la pieza inicial en el plano. En este caso, el dibujo es 203B 605 y el detalle, si tomamos en cuenta la figura de la izquierda en el plano, es 3. Ahora seguimos con la selección de materiales para el trabajo. En mecanizado se puede usar aluminio, hierros fundidos, latón y bronce, aceros y en ocasiones materiales compuestos. Los más fáciles de mecanizar son los aluminios y cobres y le siguen los hierros y los aceros. En cuanto a formas de estos metales, lo más común es encontrarlos en forja, extrusión o fundición. El aluminio se caracteriza por su facilidad para mecanizar, ya que se puede realizar a altas tasas de remoción del material sin un desgaste de la herramienta. El proceso se realiza en presencia de un líquido refrigerante, el cual ayuda a mejorar el acabado e incrementa la vida útil de la herramienta de corte, aunque también se puede hacer en seco. Es ligero y puede tratarse térmicamente para mejorar sus propiedades. No presenta propiedades magnéticas y es utilizado ampliamente en la industria aeroespacial para hacer pistones, perfiles arquitectónicos, entre otros. El bronce es otro metal de fácil mecanizado, es muy maleable, de lo que permite obtener distintas formas para su posterior mecanizado. No son muy magnéticos y tienen buenas propiedades antifricción de contacto entre metales. Es bastante usado para tuberías, cables, decoraciones y artículos de muebles. Los hierros fundidos siguen siendo fáciles de mecanizar, aunque su coraza puede causar daño en la herramienta al remover el material. El mecanizado se realiza en seco, su chispa es roja y se oxida rápido, y también tiene propiedades magnéticas. Los aceros los hay de herramienta y de aleación. Se caracterizan por ser difíciles de mecanizar. Este mecanizado se tiene que realizar con refrigerante, poseen propiedades magnéticas y su chispa varía de rojo a blanca conforme disminuye el porcentaje de carbono. Si su método es hot roll, se requiere mecanizar, ya que su forma no es tan definida. Pero si es un cold roll, es poco el trabajo de mecanizado, ya que su acabado es más fino y resistente. Los inoxidables son aceros con mayor contenido de níquel y cromo. Su maniobrabilidad no es la mejor y constantemente se debe estar verificando la irrigación del líquido refrigerante y el desgaste de la punta de la herramienta de corte. Los hay de tres tipos: los 300 que son más resistentes a la corrosión y suaves en la superficie, los 400 que son más duros y usados en la aviación o instrumentos de cirugía, y los PH que cuentan con elementos añadidos para aumentar la dureza superficial. Los materiales compuestos también son susceptibles a mecanizar, pero se requiere herramientas más precisas o velocidades diferentes de la herramienta y más precauciones contra partículas tóxicas. Pues al alargar un bloque de metal se genera una distorsión en su estructura granular, por lo que la empresa encargada del procedimiento debe indicar con una estampa la identificación de la dirección del grado. Esto es crítico en especial para aplicaciones de extrema seguridad. También es obligatorio que las industrias vendan los metales correctamente etiquetados y por colores según su aleación y otorguen también un certificado de tratamiento térmico. Continuando con la agenda, tenemos el material de corte, el cual sirve para darle forma a la materia prima antes del mecanizado. Continuando con la composición de las cuchillas, las cuales se utilizan para cortar el material, se utilizan tres compuestos principalmente, dependiendo el presupuesto, en donde se ve aquí aceros al carbón, aceros de alta velocidad y de bimetal, siendo bimetal el más caro. Eh, para el primer paso se tiene en cuenta planear siempre el material excedente, esto debido a que muchas veces se necesita refrentado o un cilindrado en el material para tener una superficie deseada. Tener en cuenta el corte de la cuchilla y para no cometer errores en donde se corte más allá del corte. Y si el método supone afectación de calor por endurecimiento. Acá se pueden ver diferentes métodos convencionales e industriales en donde vamos a examinar los más utilizados. La sierra manual, en donde se tiene que tener en cuenta siempre que para no romper la sierra se tienen que tener más de tres dientes en contactos. En la imagen se puede ver una configuración en donde esto es posible y la dirección de corte de la sierra siempre debe ser contraria al usuario. Esto debido a que el material podría caer en su cuerpo por seguridad. Continuando con las sierras verticales, una de las recomendaciones más grandes es nunca tener
de frente, nunca poner en alguna parte del cuerpo en el camino de la sierra, y el paso de dientes y la velocidad de la cuchilla se pueden variar, así como el tipo de corte que se puede realizar, porque esta permite girar el corte para hacer cortes redondos. En cambio, en las sierras horizontales se puede tener líquido refrigerante, por lo que se reduce la afectación por calor, se puede también cambiar la velocidad de corte, y el trabajo es estático y es autoalimentado, o sea, la sierra se puede alimentar por sí misma. Y la sierra por fricción, debido a sus altas velocidades, genera un derretimiento del material en donde va cortando. Esto genera una gran afectación de calor, pero pues la vida útil de las cuchillas aumenta debido a que estas no tienen dientes, los cuales se podrían romper. Y eso es todo por la agenda. Continuamos con el acabado de partes, el cual es una fase del proceso de producción de cualquier pieza. Aquí es donde se quitan los bordes filudos, se lija y se pule la superficie, se quitan las rebabas y demás procesos. Principalmente hay tres acabados, tres tipos de acabados o tres grupos, generalmente el acabado superficial, la numeración de piezas e información y las operaciones de maquinado secundarias. Estos a su vez tienen subgrupos diferentes, donde el acabado superficial y las operaciones de maquinado secundarias tienen los grupos más importantes. En el acabado superficial, uno de los grupos principales se puede realizar con herramientas manuales o motorizadas. En caso de realizarse con herramientas manuales, la precisión mano-ojo y la técnica correcta son indispensables para un uso adecuado de estas herramientas. Primero encontramos las limas. Estas se dividen por forma, a sí mismo su uso, donde lo más importante de recalcar de las limas son las que manejan dientes en todas sus caras o las que solo tienen dientes en todas sus caras. Cabe recalcar que es muy importante mantener limpia estas herramientas con un cepillo especial. De este modo se puede ahorrar horas al momento de acabar una pieza. Continuamos con las herramientas motorizadas o mototools. Cumple con las mismas y más funciones que las limas manuales. Ya no se necesita tanta técnica, pero sí una gran precisión, ya que estas herramientas pueden dañar mucho más fácil una pieza que una lima manual. También se encuentran los tambores vibratorios, que básicamente mueven piedras muy abrasivas que hacen contacto con la mayoría de la superficie de la pieza, dando un excelente acabado superficial sin necesidad de pasar horas limando o utilizando el mototool. Después encontramos las amoladoras, que también cumplen la función de acabado, dependiendo del disco que se ponga. Es importante recalcar que la seguridad con estas herramientas es muy importante, ya que maneja velocidades muy altas y en la que se trabaja continuamente con metales. De este modo es importante vestir siempre la amoladora con escudo para los ojos, el descansador y el depósito de líquido de enfriamiento. Por último encontramos las lijas de disco, que permiten lijar piezas de forma mucho más fácil. Donde lo más importante de recalcar de su uso es siempre estar muy atento a mantenerse en la zona segura de estas lijas de disco, zona contraria al escudo. Si no se tiene un escudo, es la zona izquierda del disco. Después, en operaciones de maquinado secundario, se puede encontrar el desbarbado para eliminar bordes filosos, los taladros de banco o manuales y el removedor de rebajas para agujeros. Estos son algunos de los procesos más utilizados en la industria para el acabado de partes. Operaciones de descarga secundaria y en esta parte trataremos el tema de operaciones cruzadas que se pueden realizar en máquinas o a mano para poder aliviar la carga de la CNC debido a tres razones: eficiencia, romper los cuellos de botella para acelerar la producción y completar operaciones que a veces para la CNC son muy difíciles o complicadas. Los esfuerzos actuales se consideran evitar que se hagan muchas paradas en la CNC, es decir, que sea una sola configuración para la fabricación de alimentos. Algunos talleres tienen máquinas de descarga más pequeñas y menos costosas para determinar las operaciones cuando se acelera el dicho flujo de trabajo. Entonces, en este mismo orden de idea, se va a hablar sobre la fabricación de tornillos y pernos, porque son las operaciones en las que no se requiere el uso de la CNC, sino que se puede hacer con taladro, fresadora, las operaciones requeridas. Entonces, las partes importantes de tornillos que trataremos aquí es como su caracterización y categorización del arroz, el agujero y lo que se quiera hacer. Se va a tratar el tema de la fabricación de hilos. Los hilos son planos inclinados envueltos alrededor de un cilindro. Entonces, el ángulo al cual se encuentran la rosca con respecto al cilindro se denomina hélice, como se ve aquí en la imagen, por lo que los hilos tienen contrapartes profundas y empinadas. La configuración poco empinada es un hilo fino, y la más empinada corresponde a un hilo grueso. Entonces tenemos rosca fina y rosca gruesa, como se ve en la imagen. Para caracterizar un tornillo, una tuerca, se tiene que saber su diámetro nominal y el paso y su distancia de paso. Hay dos sistemas: el sistema unificado y el sistema métrico, como se muestra en la imagen, que tienen formas de designar diferente a los
tornillos en el mercado. Para caracterizar el hilo del tornillo de la tuerca se tienen estas formas y hay otras. En esta especialmente los ángulos están a 60 grados. Hay una en el sistema americano y una en el sistema métrico internacional. El hilo también se caracteriza por clases. La clase 1 es uno que debe ser girado constantemente. Tenemos esta asadera de cangrejo en la cual vemos un tornillo atravesándola. En la clase 2, rosca de uso general, que se pueden conseguir en ferreterías, todo eso. La clase 3 es una rosca de precisión más crítica. Entonces la tolerancia es más estrecha entre los ajustes y entre más aumenta la tolerancia, más es preciso del tornillo. Nunca van a ir en tuberías, tanto para operaciones mecánicas, de construcción, transportar líquidos y eso, se incluirá una letra B en la designación. Por lo que las roscas también se puede decir que son similares a las roscas de los sujetadores, en el sentido en que los triángulos también están a 60 grados. Son diferentes en dos formas, en hilos cónicos y el tamaño se basa en el orificio de la tubería. Entonces, cuando necesitamos verificar el paso de un perno dado, usamos un pequeño calibre de plantilla llamado calibre de paso de tornillo. Las hojas se extienden, así como ven en la imagen, se extienden sobre el tornillo y la que quede bien, la que ajuste con el tornillo, es cuando se encuentra el tipo de tornillo que se tiene para caracterizar. Entonces, de persecución, que se encarga de coger el eje y hacerle toda la rosca, los troqueles de roscado, que tiene una guía, ya con el que se puede hacer y se puede ajustar. También tenemos machos para roscas interiores, que tienen esta forma que ven aquí, y son también con guías y se usan de la forma mostrada en la imagen. Cualquier macho, para cortar o formar rosca, el tamaño del agujero perforado antes de hacer la figura debe ser exacto, o sea, debe ser el tamaño correcto, debe ser exacto. Entonces hay un tamaño de broca correcto para cada macho y depende del valor nominal de la rosca y las roscas finas. Estos tipos de operaciones secundarias que hacen que los agujeros taladrados sean mucho más suaves, precisos y redondos. Y entonces estaría el escariado manual y el semimecánico. Pues el manual lo ve aquí que se encarga un operario de determinarlo y el mecánico es mucho más preciso. Entonces se podría decir que es mucho mejor. Y finalmente, el ajuste a presión es una operación secundaria que se utiliza para ensamblar permanentemente una parte a otra y pues como se ven en las referencias. Muchas gracias.